Buenas tardes, queridos alumnos de séptimo básico. Hoy día vamos a ver la clase de ciencias de la materia y sus cambios. Bien, el objetivo de la clase de hoy será comprender la clasificación de la materia. Vamos a partir entonces por explicar cómo es que esta se va a clasificar. Primero tenemos que comprender que la materia se compone de sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, una manzana, el aire, el agua, la sal, el oro, tienen algo en común. Lo que tienen en común en sí es que son materia. Sin embargo, son diferentes en cuanto a las sustancias que lo componen, es decir, a su composición química. Así la materia puede estar conformada por elementos, compuestos o mezclas. ¿Ya? Tenemos acá el ejemplo, ¿cierto? La manzana, un diente de león y la sal. Lo que tienen en común todas es que todos son materia, pero los compuestos, elementos o mezclas que estén acá presentes van a ser diferentes entre sí. ¿Qué son los elementos? Elementos químicos, ¿ya? Van a ser sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples. Por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el oro, entre otros, ¿ya? Los elementos están constituidos por una mínima unidad, en lo que se conoce como el átomo. Sin embargo, un átomo de un elemento se diferencia de otro por el número de protones. Como vemos acá en esta imagen, de un átomo hipotético, ¿cierto? Tendremos el núcleo atómico, que está formado por protones, por neutrones, y estos grises que van a estar orbitando alrededor del núcleo atómico, se llaman electrones. Entonces, de acuerdo a la cantidad de protones que posea un átomo, va a generar un elemento diferente. Entonces, eso es lo que va a dar la diferencia entre un elemento químico y el otro. ¿Ya? Los elementos químicos. Es la sustancia formada por un átomo que posee la misma cantidad de protones y que no puede ser descompuesta en otra sustancia más simple. Los elementos químicos se han ordenado en la tabla periódica de los elementos, donde aparecen el nombre y el símbolo de cada uno de ellos. Acá nosotros tenemos una imagen que muestra una tabla periódica. Si se fijan, estos que nosotros vemos acá, esto se conoce como símbolo químico. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el boro. ¿Ya? Entonces acá tenemos ordenados todos los elementos químicos que existen, ¿cierto? Desde el que está constituido por un protón, como es el hidrógeno, ¿cierto? Y así vamos sucesivamente. Acá seguimos con el segundo, que es el helio, es un gas noble. Después el tercero, el litio. Y así sucesivamente vamos avanzando en la tabla periódica a medida que se van agregando protones, haciendo la diferencia entre un elemento y el otro. ¿Ya? Símbolo químico. ¿Qué es el símbolo químico? Va a ser la abreviatura del nombre del elemento y puede constar de una o de dos letras. Acá tenemos un ejemplo. Este es el símbolo químico del sodio. Entonces, en la tabla periódica nosotros nos vamos a encontrar con este casillero, con el símbolo químico que lo va a representar. En este caso, cuando está compuesto por dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Es imposible que un símbolo químico, por ejemplo en el caso del sodio, esté representado con la N mayúscula y la A mayúscula, o con la N minúscula y la A minúscula. Eso no correspondería a un símbolo químico. Siempre va a ser, si son de dos letras, la primera mayúscula, segunda minúscula. ¿Ok? Y si es de una sola letra, como por ejemplo en este caso del carbono, va a estar siempre, como es una sola letra, con mayúscula. Igual en el caso del nitrógeno y en el caso del flúor. Pero si se fijan acá, en el caso del arsénico, el símbolo químico, al igual que acá en el sodio, la primera letra es mayúscula y la segunda minúscula. El nombre del elemento va a estar siempre situado debajo del símbolo químico. ¿Ya? Y si se fijan, este número que tenemos acá, que corresponde al número atómico, ¿ya? Me va a indicar también la cantidad de protones que posee este elemento. En este caso, si me dice el número atómico es 11, quiere decir que tiene 11 protones. Acá en el flúor, si tengo el número atómico 9, quiere decir que tiene 9 protones. Lo mismo para el arsénico, en cuanto al número atómico, 33 protones, nitrógeno, ¿cierto?
tenemos número 7, 7 protones. Carbono, número 6, 6 protones. ¿Ok? Bien. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en ¿qué? En el símbolo químico, en el nombre y en el número atómico. Yo les coloqué esta imagen que trae un poquito más, está un poquito más detallada en el caso de que alguno de ustedes quiera adentrarse, ¿cierto?, a escudriñar un poco más en la tabla periódica, ¿ya? Este número que sale acá abajo es la masa atómica. Y la masa atómica, su unidad está dada en UMA. La unidad de medida de la masa atómica es UMA. Para este ejemplo, la masa atómica está abajo del nombre. Pero para este ejemplo de acá, la masa atómica está dada aquí arribita. ¿Se fijan bien? Esa sería la masa atómica de estos elementos. Entonces, dependiendo de la tabla periódica que utilicemos, esto va, la posición, ¿cierto?, de la masa atómica puede variar. En algunas tablas periódicas lo ubican acá abajo y en algunas tablas periódicas lo ubican en este lado de acá. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo. Compuestos químicos. Es difícil encontrar en la naturaleza los elementos químicos aislados, o sea, no combinados. Por lo tanto, ¿cómo los vamos a encontrar principalmente? Como compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Van a ser sustancias que resultan por la unión de dos o más elementos químicos combinados en cantidades exactas y fijas. O sea, vamos a combinar los elementos que les mostraba yo en las diapositivas anteriores, ¿ya? La combinación de estos van a formar compuestos químicos. Cada compuesto químico se representa con una fórmula que corresponde a los símbolos de los elementos que lo conforman, añadiendo números que representan la cantidad de átomos de dicho compuesto. Los compuestos se dividen en dos tipos. Vamos a tener primero compuestos químicos que van a ser orgánicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean orgánicos? Van a ser aquellos que su principal constituyente es el átomo de carbono, ¿ya? Que su estructura, por así decirlo, molecular, la estructura del compuesto va a ser principalmente de carbono, ¿ya? De los compuestos orgánicos se va a excluir a los compuestos carbonatos. ¿Qué quiere decir esto? Excluyo al dióxido de carbono y excluyo al monóxido de carbono. Dióxido de carbono y monóxido de carbono quedan fuera de los compuestos orgánicos, ¿ya? Estos serían compuestos inorgánicos. Son las únicas dos excepciones a la regla. Acá tenemos un ejemplo de un compuesto orgánico, que es, acá tenemos el compuesto de la glucosa, la fórmula química de la glucosa. C6H12O6. ¿Qué quiere decir? Que tengo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si tengo la duda porque no me manejo en el significado de cada elemento químico, de cada símbolo químico, tengo que tener a la mano una tabla periódica como la que les señalé en la diapositiva anterior, ¿ya? Puedo imprimirla, puedo dibujarla, puede que algún hermano mayor, alguien tenga una tabla periódica por ahí, o si tengo mucha duda, pauso el video y puedo retroceder, ¿cierto?, a la parte donde poníamos la tabla periódica. Continuamos. ¿Qué es un compuesto inorgánico? Dijimos que los compuestos se dividían en orgánicos e inorgánicos. Un inorgánico va a ser aquellos que están formados por cualquiera de los demás elementos incluidos, ¿cierto?, en algunos casos el carbono, como decíamos en el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que serían parte de los compuestos inorgánicos. Solo que en este caso no son parte de la estructura principal. Es por eso que se excluyen, porque en el caso del monóxido y del dióxido de carbono, como no forman parte de la estructura principal, porque es un átomo de carbono solamente el que tiene, entonces quedan excluidos y pasarían a ser compuestos inorgánicos. Un ejemplo de un compuesto inorgánico sería el ácido clorhídrico, HCl. H, hidrógeno, y Cl es del cloro, ¿ya? Este Cl es el símbolo químico para el cloro, por eso es ácido clorhídrico. Acá tenemos algunos ejemplos de compuestos químicos. Tenemos acá el vinagre. Si se fijan, tiene un átomo de sodio, 3 átomos de oxígeno, 1 de carbono y 1 de hidrógeno. El amoníaco, 3 átomos
de hidrógeno y 1 de nitrógeno. La sal o cloruro de sodio. Tenemos acá el hidrógeno y el cloro. Y acá... ¡Ay, está mal esta! Está mal acá. Este dice cloruro de sodio. Sería NaCl. En vez de una H tendría que ser Na, como este de acá. Ya, cloruro de sodio es NaCl. No este de acá, por si acaso. ¿Ok? Esto de acá sería ácido clorhídrico. Este es un ácido clorhídrico. No sal o cloruro de sodio, por si acaso. Perdón acá con el error. Y acá tendríamos el dióxido de carbono, donde tenemos el carbono, el átomo de carbono y los dos átomos de oxígeno. ¿Ya? En este otro lado vamos a tener también otros compuestos. ¿Ya? Otros compuestos. Acá tenemos un elemento. Y acá tenemos un elemento. Pero esto de acá es un compuesto porque está formado por 3 tipos de átomos. Calcio, oxígeno, hidrógeno. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Y acá está el cloruro de sodio, ¿ven? Que teníamos acá, cloruro de sodio. NaCl. ¿Ya? Y esto de acá correspondería, como tengo un signo más, esto sería nitrógeno gaseoso, elemento, y esto sería hidrógeno, elemento. Pero si no tengo este símbolo más, quiere decir que esto, por ejemplo acá, sería uno solo, sería un compuesto. Acá lo mismo, compuesto, compuesto. Y esto, elemento y elemento. ¿Ok? Ejemplo, la fórmula química del agua. La fórmula química del agua es H2O. ¿Qué significa? Significa que este compuesto está formado por 2 átomos de hidrógeno, ese 2 que está acá en el subíndice me indica que tengo 2 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. No hay ni un solo número acá. Para señalar la cantidad 1, no necesito colocar el 1 acá. Si yo dejo sin ningún número, indica que ya hay uno, en este caso, 1 de oxígeno. Mini taller. Ahora ustedes van a identificar, ¿cierto?, los elementos químicos de los siguientes compuestos y la cantidad de átomos de cada elemento que forma a estos compuestos. Entonces, por ejemplo, de este compuesto de acá, ustedes van a decirme cuáles son los átomos y la cantidad de átomos que posee cada uno de ellos. Hacia acá al ladito. Voy a hacerle el primero. Acá tengo hidrógeno. Acá tengo azufre. Y acá tengo oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. ¿Cuántos átomos de azufre? No hay número, por lo tanto indica que hay uno solo. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 3. Entonces esto lo escribo hacia acá al lado. Y lo mismo ustedes hacen con estos otros 3 que están aquí. ¿Ok? Bien. Actividad. Desarrolla en el cuaderno de actividades del Mineduc en la página 16. Clasificar sustancias puras. Clasifica las siguientes sustancias puras en elementos o compuestos y marca con un ticket donde corresponde. Tengo acá 5 tipos de sustancias y tengo que identificar si corresponde a un elemento o si corresponde a un compuesto. Agua destilada formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. Si tengo átomos de hidrógeno y oxígeno, en donde el hidrógeno es un elemento y el oxígeno es otro elemento diferente, ¿a cuál de estos correspondería? Le hago el tic. Sal común, formada por átomos de sodio y cloro. El mismo caso de acá, ¿cierto? Tengo átomos de sodio y otros átomos diferentes de cloro. ¿A cuál corresponde? Y así voy a ir tratando de diferenciar, ¿cierto?, si corresponde a un elemento o un compuesto. ¿Ya? Atentos ahí entonces.